Bueno, en todo caso, ayer se notaba muy incómoda en el Consejo Directivo. Sí, porque yo creo que ante todo, todos los congresistas entramos aquí en igualdad de derechos y respetos guardan respetos, ¿no? Entonces, no concibo que en una época de tu vida, en una etapa de tu vida te comportes de una manera y después hagas todo lo contrario. Todos tenemos derecho de enmienda, todos podemos corregir errores, pero tranquilos, respetos guardan respetos, sí, ante todo. ¿Y se está equivocando Daniel Salaverry? No digo que se esté equivocando, pero digo que lo más importante desde la posición que él tiene son las formas. ¿Usted cree que Salaverry le ha faltado el respeto a Fuerza Popular? No sé si a Fuerza Popular, pero a determinadas personas sí. ¿A quiénes? Ha sido muy duro en algunos casos, ha levantado la voz cuando no ha sido necesario y estamos en una época muy sensible en cuanto al trato a las mujeres sobre todo. ¿Con quién ha sido respetuoso Daniel Salaverry? En su momento con Luz Salgado, ustedes lo vieron, y de algo que no tenía razón de ser, ¿no? Porque simplemente estaban pidiendo la palabra y reaccionó, entiendo yo, por el calor de la sesión de una manera que no fue acertada. Pidió las disculpas del caso y quedó todo ahí, ¿no? No se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. ¿Y cómo convivir de toda esta situación, este comportamiento de Daniel Salaverry contra su ex bancada? Me imagino que las presiones que se viven día a día, ¿no? Y a veces pues nos juegan una mala pasada. ¿Y cómo convivir en eso? Porque ustedes están ahí con él formando parte de una mesa directiva, pero se les nota en las sesiones que ni siquiera se comunican, ¿no? No distantes. Sí, ustedes tienen razón, estamos en una mesa y a veces no somos partícipes de lo que se va a hacer y a veces nos toman muchas cosas por sorpresa, ¿no? Pero hay que respirar profundo, tranquilos, pensar bien antes de contestar cualquier pachotada y tener en cuenta de que estamos por una misión y por una causa. Por esa aquí, actitud, ¿no? Muchos colegas suyos de su bancada han dicho que él debería renunciar. ¿Usted qué opina de esta alternativa ante el...? Mira, si va a renunciar o no se verá después cuando termine el encargo de esta mesa directiva, ¿no? Afortunadamente queda poco tiempo ya. Y cada uno tendrá que tomar sus decisiones. Ahora mismo es una mesa que tiene licencia de sus 4 miembros. Entonces vamos a dejar la mesa y vamos a tener que tomar una decisión. Pero ayer lo que denunciaba es que usted se comportaba más como congresista de Fuerza Popular que integrante de una mesa directiva independiente. Bueno, yo tengo respuesta para todo, pero yo no me voy a poner en el plan de contestarle al presidente. Prefiero hablarlo con él personalmente y no mandarle mensajes públicamente. ¿Y puede conversar con él? Porque usted se supone que es la primera vicepresidenta, es la mano derecha de Daniel Salaverry en la mesa directiva. Nosotros tenemos reunión de mesa todas las semanas, ¿no? Y si hay algo extra que quisiera hablar con él, pues tendré que llamar a su despacho, asesora, secretaria y como todo. ¿Se trabaja como mesa entonces? ¿Eso es lo que nosotros esta semana hemos tenido una reunión de mesa el martes a las 9 de la mañana. También es cierto que después de varias semanas, pero la hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno. Pero usted dice, congresista, que muchas veces ha sorprendido por las decisiones que se han tomado. Sí, porque acordamos algunas cosas en la mesa cuando hemos tenido la reunión y me imagino que reaccionará de esa manera o tomará esas decisiones porque se le vienen en el momento, no en el momento que nos hemos reunido en la mesa, ¿no? O sea, las reuniones de mesa son enteramente temas administrativos que se ven, que ustedes ven a diario en el Congreso, y los temas políticos, cada uno tiene su decisión, entonces algunos temas políticos debemos actuar como mesa y otros no. Entonces, en estos momentos actúa como un dictador, como algunos lo han calificado. Yo no voy a calificar a las personas, mucho menos al presidente del Congreso. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe, este espacio por las redes de Diario La República, y creo que después de la frase "estoy chihuán", esta ha sido la primera vez que la congresista chihuán se ha extendido, ha roto el silencio, su silencio si se quiere, y se ha expresado con calificativos bastante duros contra Daniel Salaverry, que hoy por hoy ya no está en su bancada, ¿no? Él ha dicho que tiene que pensar muy bien el presidente del Congreso antes de decir cualquier pachotada. Pero el presidente de la República sí se cuida y dice: no, a él no le voy a mandar mensajes públicamente, prefiero conversar con él. A Daniel Salaverry sí le digo de todo. Bueno, estas han sido las declaraciones de la congresista, que además integra la mesa directiva, ha dicho que están en la mesa y que muchas veces no se siente escuchada.
no ha dicho mucho con respecto a la discusión que está pendiente, pero tenemos a nuestro videoreportero Sergio Sanabria en el Congreso, nos va a ir informando de cómo se desarrolla hoy la última sesión del Pleno de esta etapa. Ellos entran en receso hasta marzo y luego retoman actividades. Pero hoy tienen que discutirse informes como, por ejemplo, el levantamiento de la inmunidad del señor Mamani, se tiene que discutir el caso del congresista López Vilela por los tocamientos indebidos, cosa que se ha visto en ética y lo han recomendado también suspender. Se tiene que tocar, y súper importante, la Junta Nacional de Justicia y el dictamen de la Comisión de Justicia sobre este tema. Sergio Sanabria, que está en el Congreso, nos va a dar más detalles de cómo se desarrollan las previas o ya el Pleno. No sé si ya empezó, pero son las 10:29. Sergio, cuéntanos, ¿cómo están las cosas allá? Así está el Siri, buenos días. Como bien dices, acaba ya de iniciar el debate sobre este texto sustitutorio sobre la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Esto luego que el día de ayer, justamente en horas de la tarde, se reunieran el presidente del Congreso junto con los presidentes tanto de comisión como de la de Justicia también, Alberto Oliva y Rosa Barta. En este momento acaba de iniciar el debate. Hace un momento tomó la palabra el parlamentario aprista, dijo que sí van a apoyar esta iniciativa de ambas comisiones, y que hicieron referencia sobre una nueva propuesta que se había acordado entre ambos presidentes. En sí, lo que ahorita está generando bastante controversia y un poco de debate es que se ha bajado la edad en el caso para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia de 25 años a 15 años. Ahora será, este es lo que en este momento está que genera el debate entre los parlamentarios. Ya en un momento tomará la palabra la presidenta de la Comisión de Constitución para que también dé detalles sobre esto, más de 100 artículos. Hoy se va a votar la Junta Nacional de Justicia, considerar también que hoy es el último día de legislatura, así que vamos a estar con todos los detalles más adelante. Ahora, comentarte también que hace unos momentos hablábamos con el vicepresidente Segundo Tapia, porque lo que vemos en imágenes es más que todo lo que ha sucedido en los últimos días y sobre todo ayer también, cuando hablaba la vicepresidenta Leila Chihuán, que incluso calificó de un poco autoritario al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por este enfrentamiento que había tenido ya anteriormente en los consejos directivos con la parlamentaria Luz Salgado. Incluso dijo que uno debería pensar bien antes de decir cualquier pachotada. Hoy conversamos con el vicepresidente Segundo Tapia, quien trató de evadir un poco la respuesta respecto a una supuesta censura que iba a presentar contra el presidente Daniel Salaverry, pero sí se manifestó sobre esta no renovación, en todo caso, de 300 trabajadores en el Congreso de la República, y lo volvieron a calificar de autoritario al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Vamos a escuchar lo que dijo el vicepresidente Segundo Tapia esta mañana en el Congreso de la República. No estoy hablando de censura, sino que una vez más decir del autoritarismo y la forma de trabajo. Es más, quiero decirle, por ejemplo, hace 2 días han cambiado el candado de la parte lateral de la puerta acá del Congreso, y ha sido por orden expresa del presidente del Congreso. Okay. O sea, él ingresa por esa puerta y los miembros de la mesa directiva no pueden ingresar por esa puerta. O sea, ¿qué está pasando acá? Es un tema tan sencillo. ¿Y qué está pasando, cree usted? Bueno, yo creo que acá hay un autoritarismo y de hacer las cosas solos, y eso no le hace bien a este lugar que es la Casa de la Democracia del Perú. Hay una relación que de manera unilateral, arbitraria, inconsulta, el presidente del Congreso habría decidido despedir a 270 trabajadores. Por tratarse de un tema administrativo, es un tema que le compete a la mesa directiva. Entonces, esto es un abuso de autoridad, es un tema arbitrario, un abuso de autoridad. Y esto de manera inconsulta a la mesa directiva. Y justamente también ya le he preguntado si de esto sabía la conocida Leila Chihuán, Jenny Vilcatoma, desconocían totalmente. ¿A qué área pertenecen estos trabajadores? De todo el Congreso. ¿No pertenecen al Fujimorismo, Fuerza Popular, o son bien allegados al Fujimorismo? Son trabajadores del Congreso, en general, de las diferentes edificios, diferentes especialidades, diferentes comisiones, etc. ¿Y por qué esta decisión, cree usted? La verdad que es incomprensible. De Justicia. Bien, seguimos viendo en imágenes entonces a la mesa directiva del Parlamento, ambiente bastante tenso entre los presidentes y vicepresidentes
del Congreso. Ya por horas de la tarde se verá también esta recomendación de la Comisión de Ética de suspender por 120 días al congresista López Vilela por tocamiento indebido. Hoy es el último día de legislatura ampliada y hoy también se votará ya seguramente antes del mediodía esta Junta Nacional de Justicia. Regreso contigo en el estudio, Sigrid. Muchísimas gracias por esta información. Hemos tenido un informe completo. En realidad, así luce el Pleno del Congreso de la República. Todos los congresistas de la mesa directiva están así. Yo no los veo conversar entre ellos, pero bueno, pues es un tema de ambas partes, ¿no? Está claro que si la mesa directiva normalmente ha sido en este periodo de una sola bancada, con Luz Salgado, con Luis Galarreta, primero con Daniel Salaverry, y uno de los miembros de la mesa, además el presidente de la mesa, renuncia al partido, las cosas se van a poner tensas, ¿no? Pero ahí acusar que hay un abuso de autoridad, que hay autoritarismo, creo que es parte del contexto, lo que ha dicho el señor Tapia el congresista Salaverry, pero bueno, la cosa es que hoy se discutan los temas importantes y eso lo deciden todos los congresistas, los 130, el pleno completo. Así que vamos a ver qué sucede y vamos a comentar esto de la Junta Nacional de Justicia. Tenemos también otros temas con respecto a la llegada del equipo especial desde Andorra a Lima. Hoy se tiene previsto también recoger toda la información recabada, todos los interrogatorios. Se ha trabajado con la Fiscalía de Andorra allá, entonces esto va a ser muy rico para la investigación que está en curso y lo vamos a conversar con el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, que ya está aquí en estudios. Muchísimas gracias por estar aquí, Julio. Bienvenido. Gracias, Siri, por la invitación. Conversar un poquito sobre lo que pasa en el Congreso, quizá arrancar con lo que hemos visto. Hoy es el último pleno, ¿no es cierto? Se había extendido la legislatura y se tiene que tocar ya lo de la Junta Nacional de Justicia. Va a haber la situación de jueces y fiscales, esta nueva entidad, una vez que se designen sus integrantes. Pero se ha aprobado sin paridad, se está aprobando, digamos, de alguna manera en medio de discusiones. ¿Cómo evalúas tú esto? Sí, bueno, primero concordar en que es una necesidad absolutamente urgente la aprobación de la ley que rija, digamos, la composición y la estructura de esta nueva institución que va a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura. Es verdad que hasta ahora y durante todo este interregno, digamos, estamos frente a una situación compleja. Hay jueces que tienen que ser eventualmente, digamos, su función tiene que ser revisada, hay jueces que tendrían que ser ratificados, hay jueces que tendrían que ser separados o sometidos a algún tipo de procedimiento disciplinario serio que conlleve eventualmente a alguna sanción. Y es, repito, urgente, ¿no?, que la institución finalmente empiece a desarrollar funciones prontamente. Ahora, solo para que complementes lo que me estabas contando y lo que nos estabas contando, es cierto que Daniel Salaverry convocó a una reunión con los presidentes de la Comisión de Justicia y de Constitución, que son las dos comisiones que estaban evaluando el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y se ha publicado hoy, hemos publicado que hubo consenso para la aprobación de hoy. ¿Cómo evalúas este manejo de Daniel Salaverry? También, a pesar de lo que dicen de la mesa directiva, ¿está teniendo un buen manejo con respecto a la confrontación? ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que su conducta al frente del Parlamento ha dado un giro importante, interesante. Ha entendido, creo yo, que él representa al Parlamento y no a un partido político eventualmente. Digamos, y esas diferencias con ese partido político lo han hecho renunciar precisamente a esa bancada. Creo que de ahora en más seguramente asumirá todavía con más independencia, con más autonomía ese rol de presidente del Congreso. Por supuesto tiene que enfrentarse a una bancada que ha sido siempre confrontacional, que sigue siéndolo a pesar de haber perdido la mayoría absoluta en el Parlamento y que seguramente va a seguir siéndolo hasta que se permitan proteger sus propios intereses, los que les quedan todavía dentro del Parlamento. Pero creo que hasta hoy, y digamos este consenso al que ha llegado, me parece que es un buen indicador. Creo que está haciendo una buena gestión, ¿no? Ahora, esta mesa directiva va hasta julio, bueno, finales de julio, y la pregunta es, ahora que estamos escuchando todas estas críticas, el congresista Tapia decir que hay autoritarismo en la mesa directiva, Chihuán diciendo que Salaverry está diciendo pachotadas, ¿va a sobrevivir Daniel Salaverry igual hasta julio o cómo cree que se vayan a Yo dar creo las que cosas? el terreno está pantanoso, es muy conflictiva la situación para el presidente del Congreso. Sin embargo, creo que está actuando con bastante firmeza, tiene ahora el respaldo en conjunto de bancadas
que podrían hacer mayoría fuera de lo que fue la mayoría absoluta fujimorista en el pasado. Esta nueva recomposición de fuerzas en el Parlamento creo que lo puede respaldar y puede respaldar su gestión de aquí hasta que termine el periodo de esta mesa directiva. Vamos a ver. Por supuesto, hay algunas situaciones como la de hoy, por ejemplo, si bien se ha llegado a un consenso, me preocupa muchísimo lo de la Junta Nacional de Justicia sin el enfoque paritario. Eso, dicen que bancadas como las de Unión Perú y el Frente Amplio podrían votar en contra de todo esto por el tema de la paridad. Sí. Pero amerita o no, ¿qué ponemos en la balanza? Exacto. Me parece importante mencionarlo. Yo creo que ¿no? es absolutamente importante, creo que es, diría, trascendental. El mundo avanza precisamente a afirmar, ¿no?, la paridad de género, afirmar la necesidad de la participación política y en la vida pública de las mujeres. Hay que recordar que de 34 países, 19 tienen menos de 20% de mujeres en la vida pública en los países de Latinoamérica. Esto es impresionante. El Perú es un país con una bajísima participación de las mujeres en la vida política y en la vida pública. Hay, por supuesto, una brecha inmensa entre la participación política, pública, ni qué decir de los ingresos entre hombres y mujeres, y este es un país que representa lamentablemente lo peor de esa desproporción, de esa disparidad, ¿no? ¿Por qué crees, Julio, que se está, digamos, contraponiendo la visión de la o meritocracia o paridad, como si fueran completamente opuestos, ¿no? Porque yo lo que escucho es, nosotros no estamos a favor de la paridad porque eso se va a dar con meritocracia. No, ¿Y dónde está la contraposición? Eso es alucinante porque no hay un divorcio entre la meritocracia y la paridad. Recordemos además, en todo caso, ¿no es cierto?, que el acceso de las mujeres a determinados derechos, ¿no es cierto?, también suponen serias limitaciones para la vida pública de las mujeres o la vida laboral o el desarrollo profesional de las mujeres. Entonces, es perfectamente posible, y no solamente posible, sino necesario, afirmar, o más bien, proponer y aceptar y ejecutar medidas de acción afirmativa que permitan equiparar, ¿no es cierto?, el protagonismo de hombres y mujeres en la vida pública, mientras también, ¿no es cierto?, con enfoques de género, que lamentablemente pues son los que rechazan estas personas que ahora ponen, ¿no?, o distinguen entre paridad y meritocracia, ¿no?, para oponerse a un tema básico de igualdad, ¿no? Y otra de las cosas que entiendo, bueno, eso es en parte de la Junta Nacional de Justicia que se tiene que discutir hoy, entiendo está en la agenda además del Pleno, pero algo que no se sabe si está en la agenda y ha trascendido que no está, es el tema de la recomposición de comisiones, que está pendiente, ¿no? Incluso se hablaba de una nueva bancada, bueno, ya la han anunciado, Acción Republicana, pero que no ha podido inscribirse aún formalmente. ¿Cómo evalúa también usted eso? Porque estamos pateando todo hasta marzo, febrero es el mes de receso para los congresistas o el mes de vacaciones, si se quiere. Bueno, sería... ¿Es un pendiente entonces? Sí, sería absolutamente conveniente que eso se discuta hoy, ¿no?, y se apruebe. Finalmente es inexorable que la fortaleza del fujimorismo, que lo llevó a construir una especie de dictadura parlamentaria en el último periodo, va a llegar. Es decir, ya esa fortaleza más bien va a decaer, va en declive, ¿no?, va a terminar siendo una primera minoría, si se quiere, dentro del Parlamento. Seguramente están tratando de extender lo más posible, ¿no?, esta agonía, pero esa derrota dentro del Parlamento llegará, más allá de la aceptación o no de la nueva bancada, ¿no? Ahora, y con respecto a estos otros temas, aquí quisiera centrarme porque hay congresistas que parece están en su propia nota. Y lo digo porque vamos a escuchar las declaraciones de Jenny Vilcatoma, que ella insiste en investigar al presidente de la República e insiste en decir que se habría reunido con Mamani. Quiero saber si... Bueno, acá todos estamos discutiendo la reforma del sistema de justicia, nada más y nada menos, pero vamos a escuchar lo que dijo la congresista Vilcatoma. Yo le pregunto al presidente de la República que conteste. ¿Se reunió o no se reunió antes de la juramentación? Pero es que esto es muy grave. Antes de ir al Congreso de la República. Que... Incluso en paños menores el presidente. Yo quiero saber qué confianza tenían para que lo haya recibido así. ¿Qué hablaron? ¿Qué tenían que hablar antes de la juramentación? Yo quiero que diga que sí o que no, y ahí demostraremos si miente. Pero es que es muy grave. Y todo ese tiempo el congresista Mamani ingresaba por una puerta al condominio y el presidente Vizcarra entraba por la otra. Que nos contesten, que nos respondan. Que nos responda. Yo quiero que diga, o sea, sí, nos tendrá que decir que tuvo que hablar con él.
Y si nos dice que no, el presidente Vizcarra entra por una puerta y Mamani por la otra. Y si responde que no, vamos a demostrar pues quién miente. Por eso soy consciente totalmente de todas las denuncias que estoy interponiendo. Ahora quiero ver a todos los congresistas que vienen blindando al presidente Vizcarra, que ni siquiera se pronuncian por la gravedad de sus mentiras. Bueno, ahí estaba la congresista Vilcatoma. No sé por qué se hace tanto énfasis en este programa con la pregunta, pero aparentemente su agenda, ¿no? Mientras el resto está viendo acá otras cosas. Sí, lamentablemente, ¿no? Yo siempre, y es lamentable porque la señora Vilcatoma viene de ser, antes de ser congresista, vino de la Procuraduría, como todos saben. Creo que usted puede hablar mejor que sí, nadie. Sí, lo recuerdo, lamentablemente. Antes de eso fue una fiscal correcta, importante, en el Santa, en Iquitos. Luego pasó a la Procuraduría, donde cobró una notoriedad que seguramente la sacó de su... Pero por enfrentarse también al Ejecutivo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que lamentablemente Jenny Vilcatoma ha terminado siendo presa de sus propios demonios, ¿no? Y ahora, digamos, me preocupa un poco cuál es su orientación, en qué piensa, cuál es su norte político, si ella tiene algún tipo de denuncia con fundamento respecto del presidente, que las presente y que presente las pruebas. Pero no, está esperando que el presidente conteste una pregunta que ella plantea para después demostrar que lo que dice no es verdad. Eso es lo que me parece entender de su afirmación. Y eso, la verdad, es que no solamente es poco serio, sino que lamentable, ¿no? Usted que es abogado, además, entiende que acá no se trata de probar la culpabilidad de nadie, Así ¿no? es, así es. Pero es cierto que el presidente de la República ha dicho que vaya a la Comisión de Fiscalización, que los va a atender, que él va a responder. Entonces es cuestión de seguir los procedimientos y los canales. Si hay que investigar al señor Vizcarra, hay que investigarlo, por supuesto. Pero por supuesto. Yo creo que Jenny Vilcatoma juega también a desorientar a la opinión pública, a establecer canales, desviar el foco de atención. Y de paso construir una imagen que, dicho sea de paso, no la va a conducir a nada serio, ¿no? Ahora, ella está en licencia en Fuerza Popular, si mal no me equivoco. Hay congresistas que han renunciado, se especula podrían renunciar más. Pero en medio de esta recomposición de comisiones, que no se sabe si se va a establecer hoy o en marzo, también ha salido a la luz Kenji Fujimori, que decía que estaba en el negocio de los huevos, me parece. Ahora está en el negocio de las frutas, creo, porque se ha ido o de las flores, se ha ido al mercado, no sé cuál, y ha dicho, ha dado algunas declaraciones para su cuenta de red social en Twitter. Vamos a verlo y lo comentamos. A ver, ¿qué dijo Kenji? Quiero agradecer la buena fe, la noble intención y las muestras de solidaridad de mis buenos amigos del Congreso, pero insistiré una vez más, la lucha ahí no es contra la corrupción, sino por el poder. Bueno, él ha dicho, la lucha en el Congreso es por el poder, no es contra la corrupción. Y además ha dicho que está chambeando y ganándose los frijoles en el mercado. Pero bueno, ¿cómo evalúa usted esto? Porque además la situación de Fujimori, que está completamente en el limbo, o sea, él es electo congresista, pero de nada lo suspenden y no hay un plazo de suspensión, porque su caso además, entiendo, escapa al Congreso, está en el Poder Judicial. Así es. Podría quedarse sin curules el 2021 tranquilamente. Entonces, perfectamente. ¿Cómo evalúa usted su reaparición con este mensaje? La lucha en el Congreso es por el poder. Bueno, no le falta razón. El poder absoluto lo había ejercido el fujimorismo duro hasta hace muy poco, y desde ese ejercicio le había planteado al país la necesidad de no caminar hacia adelante, sino simplemente poniendo candados a cualquier tipo de iniciativa que viniese del Ejecutivo o a cualquier tipo de iniciativa que se planteara incluso a nivel de sociedad civil frente a los destapes de corrupción que se hicieron evidentes en el último tiempo. Es una institución del Estado lamentablemente paralizada, así lo ha sido hasta hace poco. Esperemos que la fuerza de la corriente los empuje a comenzar a tomar decisiones importantes. Esta de la Junta es una de ellas que ojalá empiece a consolidarse de manera positiva, pero es cierto, digamos, ha habido una contienda desde el ejercicio del poder absoluto del fujimorismo que ahora está terminando de ceder, ¿no? Yo confío en que de aquí en más, con una nueva recomposición de fuerzas en el Parlamento, la agenda cambie y se empiece a discutir temas que son importantísimos, temas de lucha contra la corrupción que todavía están pendientes de debate y de aprobación dentro del Parlamento y dentro de las comisiones también. Pero legalmente puede o no, debe o no volver Kenji Fujimori, porque además congresistas de su bancada, Capio 21, como Maritza García, están diciendo ya, pues no. ¿Y Kenji para cuándo? Parafraseando una canción. Sí. Como diciendo, ¿y nuestro congresista para cuándo regresa? Por supuesto, ¿no? Yo creo que ese también es un debate. O sea, digamos, el Parlamento ha dejado de lado
en el ejercicio, otra vez, de este poder absoluto que tenía el fujimorismo, ha dejado de lado debates que son fundamentales para la viabilidad del propio Parlamento, ¿no? No me parece justo esta figura, ¿no? Finalmente la gente, me guste o no a mí Kenji Fujimori, sí, la gente eligió y votó por Kenji Fujimori. Que él ahora no pueda ser congresista hasta nunca, ¿verdad? Porque pero no sí, se sabe. además, es medio extraña. Recuerda que tenemos casos distintos, ¿no es cierto? Y allí se puede exponer mucho mejor aquello que te digo de este ejercicio arbitrario, ¿no? Abusivo del fujimorismo en el poder, en el Parlamento. Por ejemplo, el señor Donaire, ¿no es cierto?, condenado en primera instancia por delitos graves de corrupción, ha seguido yendo al Parlamento hasta hace días. Ahorita, sí, claro. El señor, este señor del Frente Amplio, que en algún momento también había sido condenado, también estuvo participando. Y sin embargo, hay otros congresistas que están, ¿no?, que sus casos no se ven o se verán en las calendas griegas, y creo que hay ha habido sin duda, ¿no?, una atención interesada, sesgada de la mayoría. Sí, por supuesto. Del camino. Ahora, vamos a otro tema que también me preocupa y no quisiera que se me acabe el tiempo antes de tocarlo. ¿Qué va a pasar con el equipo especial? Acaban de regresar de Andorra. Entiendo que no solamente se está juntando mucha información muy grave con respecto a el tema de las cuentas bancarias del señor Atala, que podrían vincular y que vinculan de hecho ya al gobierno de Alan García y al propio Alan García, sino que se han visto, ha tenido una agenda abierta, otros casos, otros expresidentes, otras investigaciones, y también hay una trabajadora de Telefónica que denunció hace un par de semanas que se le había impedido brindar información a la Fiscalía, en concreto al fiscal José Domingo Pérez. Usted ahora es abogado de esta ciudadana Silvana Castañola, trabajadora, todavía trabajadora en licencia, sí, creo, de la empresa Telefónica del Perú. Cuéntenos un poquito, porque entiendo hoy está programado que ella declare ante José Domingo Pérez sobre lo que sabe, ¿no? Sí. Estas llamadas de Keiko Fujimori, etcétera. Brevísimo sobre lo otro, me parece súper importante la visita de los fiscales a Andorra. Se han reunido, entiendo, con funcionarios de las entidades financieras en Andorra, y traen seguramente información que pondrá más nervioso a unos que otros. Lo de Silvana Castañola me parece que hay que resaltarlo como una muestra de madurez cívica de una persona que decidió, formando parte todavía de una institución obligada a entregar información requerida por fiscales que investigan casos de criminalidad compleja, decidió enfrentarse a la propia institución en la que labora, porque ellos, los funcionarios, la obligan a no entregar información solicitada por estos fiscales. Me parece que es, otra vez, dentro del ejercicio de ciudadanía, una manifestación súper importante, súper interesante. Lo que ha sucedido es que al solicitarle o al exigirle que borre información que debía entregar a los fiscales, ella interpuso una denuncia, ¿no?, una denuncia por encubrimiento y una denuncia por coacción en agravio suyo, ¿no?, por obligarla a hacer esto, contra funcionarios de Telefónica. Allí esa denuncia ha dado lugar a la apertura de una investigación preliminar en la 12ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, pero además recordemos que el caso es, básicamente, para hacerlo muy breve, se refiere a un proceso antiguo por tenencia, en el que un padre le gana el proceso a la madre, se lleva a sus hijos a Argentina, y luego se descubre que aparentemente el padre le ha pagado una coima al juez que dictó la sentencia a su favor. Entonces un fiscal abre una investigación, y para saber si hay comunicación entre el juez y el padre, para favorecer al padre, pide el tráfico de llamadas a Telefónica. Claro, había unas llamadas que eran después de 3 años, que es los años que se permite guardar información, ¿no es cierto? Llega el pedido, ella encuentra que la información superior a 3 años la ve, la pone en un formato Excel y se le envía a sus superiores y le dice sí hay, porque le habían dicho que tenía que entregar solamente hasta 3 años. Le dice, la información está, la estoy viendo, la tengo aquí, es más, tengo el Excel, bórrala y la entregas borrada. Pero ¿podrían ellos decir, bueno, es que estamos tratando de seguir la ley, a pesar de que esté la información? Bueno, claro que lo dirán seguramente. Primero que interpretar la ley en un sentido restrictivo para entregar solamente información de 3 años es un error.
si la información la tienen en manos, es su deber, más incluso que su deber cívico, por supuesto, más que su deber cívico, un deber ético también, pero un deber legal, entregar información con que cuentan y está siendo solicitada por un organismo de impartición de justicia. Pero bueno, esa es la respuesta que ha dado Telefónica. Se ha contradicho además en el sentido de que la información no la tenían inicialmente, eso fue lo que dijeron y lo que han dicho siempre, y luego han dicho que sí la tenían, pero en un formato distinto. Las respuestas que han enviado siempre a cualquier fiscal que haya solicitado información superior a los 3 años es que la información no existía. Ahora sabemos que sí existe, entonces habría que hacer un pedido a todos los fiscales del país para que soliciten nuevamente la información que les fue negada y Telefónica entregue esa información porque sí la tienen, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que es oportuno saludar la valentía de Silvana Castañola, que en este momento está declarando sí ante el fiscal José Domingo Pérez por una razón elemental. Cuando esto pasó y ella les dijo que no estaba de acuerdo con esa prohibición de entregar la información, ellos le dijeron, bueno, pero si entregamos la información superior a 3 años, le vamos a tener que entregar también información a este señor, José Domingo Pérez, que le había solicitado también información superior a 3 años. Es decir, le estuvieron negando también información a José Domingo Pérez y a los miembros del equipo especial, información que seguramente empezaba o era importante para investigar casos de corrupción graves. Cuando vimos la denuncia en Punto Final, el mismo testimonio de Silvana y bueno, todo esto, es que él muestra la laptop, ¿no es cierto?, su superior, y le dice, yo ya le contesté que no hay nada, si tú se las mandas, me estás dejando mal. Así es. Eso también es un poco extraño. Bueno, más que extraño, la verdad es que es una pésima práctica de la empresa. Y solo para cerrar entonces, con respecto a esto y las consecuencias que trae el viaje del equipo especial a Andorra, ya una jueza, ¿no es cierto?, de Andorra ha incautado las cuentas de Edwin Luyo y de Santiago Chau, que son exfuncionarios del gobierno aprista, ¿no es cierto?, y implicados en todas estas coimas del Metro de Lima. ¿Cómo evalúa usted el futuro para esta investigación? Bueno, te lo decía. Vamos en buen camino, en todo caso. Yo creo que sí. Hay además información que llega, hasta donde yo sé, sobre la directa participación del señor Atala, los vínculos del señor Atala, algunos desmentidos a declaraciones que él ha ofrecido dentro de esta investigación. Yo creo que eso va a poner en serios aprietos al señor Atala y creo sinceramente que una de las pocas vías o uno de los pocos caminos que le puede quedar a él es pues decir la verdad, contar la verdad y tratar de con ello no obtener algún tipo de beneficio o de menguar, digamos, las consecuencias de su responsabilidad penal. Y eso seguramente traerá muy nervioso al señor Alan García, ¿no? Seguro, que canten todos, que es la idea, y que colaboren con la justicia. En todos los casos y en todas las investigaciones. Que se meta preso quien tenga que meterse preso. Muchísimas gracias, Julio Arbizu, por estar aquí en el programa. Como siempre, Sigrid, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes, amigos, por vernos, pero no me quiero despedir sin antes enviar información de último minuto. Son las 10:56, vamos a ver qué está pasando. Han estado saliendo, evacuando de su vivienda y se han lesionado o se han golpeado, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de problema al momento de la evacuación de los heridos? Tuvimos al inicio, en la parte de Diego Ferré, que es donde estamos haciendo la atención, por el hacinamiento, hay vehículos, hay carros que impiden un poco el tránsito de nosotros, pero aún así estamos... Son 7 inmuebles comprometidos y lo que estamos viendo es, por supuesto, el trabajo de los bomberos a esta hora para evitar que el fuego llegue hasta no solamente otros lados, sino incluso tratando de sortear los vehículos. Como ustedes comprenderán, y esto sucede siempre en zonas como el Cercado de Lima, no están los hidrantes habilitados, hay carros estacionados que, digamos, dificultan que las mangueras de los bomberos puedan pasar para solucionar la emergencia. Muchas veces tampoco hay la presión de agua que se necesita para cumplir con estos trabajos. Así que esto está en desarrollo en estos momentos. Vamos a ver si tenemos comunicación con Joel. Adelante, Joel. Ya. Sí, buenos días. Nos encontramos aquí en la cuadra 9 de la Avenida Argentina con Santiago Lizarbe, aquí en el Cercado de Lima.
donde se ha producido un incendio. Todavía los bomberos continúan tratando de confinar el fuego que se ha quedado en esta zona, en estas viviendas precarias donde también se sabe que almacenaban productos de reciclaje, producto del fuego y de la intención de los ocupantes de tratar de rescatar sus pertenencias. 2 personas resultaron con lesiones, una de ellas una menor de edad y el otro un adulto que trató de recuperar de sus cosas, sin embargo terminó golpeado. Todavía, hasta el momento, los bomberos permanecen tratando, como repetimos, no está controlado el fuego, sino ya está confinado, están tratando de confinarlo en un punto en esta zona, donde, como podemos observar, gran parte de las estructuras han sido ya consumidas por el fuego. No se sabe exactamente todavía las circunstancias en las cuales habría ocurrido. Sin embargo, podemos ver que aquí hay fuego latiendo. Y se espera pronto, hay llegado hasta este lugar más de 7 unidades de los bomberos. La mayoría de problemas que han tenido problemas, dificultades, nos refieren los bomberos, es la ocupación de vehículos en la vía pública, que han impedido el tránsito de los bomberos, de los bomberos y de las unidades del SAMU de poder rescatar, debido a que al hacinamiento en el que se encontraban, han impedido que puedan ser rescatados por estas calles que vamos a pasar por acá ahorita, estrechas, las cuales las personas afectadas han resultado heridas y han dejado cosas aquí para tratar de rescatar. Que estos lugares son una bomba de tiempo. No puede ser que no haya una conexión entre hidrante y las viviendas, o no puede ser que esté bloqueada, obstruida la vía para que no pueda entrar el camión de los bomberos, no se pueda deslizar o trasladar con la manguera. O sea, esto es una bomba de tiempo. A la hora que hay un incendio, como ahora está ocurriendo, la labor de los bomberos se dificulta, tenemos más problemas a la hora de apagar las llamas y tenemos que el incendio se ha extendido ya hasta en 7 inmuebles. La gente está damnificada, está perdiendo sus casas, personas que tienen que usar mascarillas. Vamos a seguir informando esto a lo largo del día porque es muy grave y pasa mucho, nos pasa mucho aquí en el Cercado de Lima. Estamos muy cerca del lugar en problemas, en llamas. Gracias a Joel por esta información, gracias a ustedes por vernos. No se olviden que la actualización de esto y más en el noticiero de la 1 de la tarde y también a las 6:30, así que manténganse en las redes de Diario La República. Conmigo será hasta el lunes, que tengan un muy buen fin de semana.